Bueno, ya estamos por aquí. Muchas gracias por estar presentes, Federico Bonazo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio y Arturo y Tere y auditorio crítico y enfervecido de Astilla? Órale, muy bien. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Teresa, Federico. Un gusto estar con ustedes y gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy bien, Teresa Rodríguez de la Vega, bienvenida, buenas tardes. Hola, Julio, bienvenido también de vuelta. Qué bueno que te diste ese espacio para ti. Hola, Federico, hola, Arturo, y a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Gracias, Teresa, muchas gracias. Arturo Cano, venos diciendo, por favor, cómo ves los preparativos para las marchas, lo que se desembocará el próximo 26 respecto a los 10 años de Ayotzinapa. Pues no sé, según mi punto de vista, sin verdad y sin justicia, pero lo que vale aquí es tu opinión. ¿Qué opinas, Arturo? ¿Cómo vas viendo las cosas en esta semana en la cual viene el jueves la gran manifestación, la gran protesta por los 10 años de Ayotzinapa? Arturo. Pues va a ser un momento, creo yo, doloroso para el conjunto de la sociedad, porque recordar esta atrocidad y todo lo que le ha seguido en términos de la invención de la llamada verdad histórica, luego la gran esperanza que despertó la llegada del presidente López Obrador al poder, con la promesa de verdad y justicia, y luego pues el desencanto. No podemos agregar demasiado a lo que ya las madres y padres de Ayotzinapa han dicho. Es una herida abierta, hay preparativos, ya ha habido algunas movilizaciones del tipo de las que suelen hacer los muchachos de la normal Raúl Isidro Burgos en Chilpancingo, y pues se espera que sea una movilización. Yo esperaría pues que atrajera a mucha gente, que lograra llamar la atención de quienes estarán a cargo de los destinos de esta investigación que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que seguirá abierta. Pues que sea un mensaje claro la movilización sobre el gran pendiente que tenemos en este caso. Ya rememoraba yo por estos días que hace 10 años pues agarré el automóvil y me fui a Iguala. No estuve ahí en la noche de los hechos, sino posteriormente, pero me tocó todavía ver al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en una sesión de cabildo en la que se despidió, pidió licencia o dijo que la pediría, dijo ahí unas palabras muy comprometidas con la justicia y negando cualquier participación en los hechos, con su esposa a un lado, y de ahí salió rodeado de muchos elementos de seguridad. Había presencia de alguna fuerza federal ahí fuera del Palacio Municipal de Iguala, y se fue tan tranquilo porque ese fue el último momento en el que se le vio hasta que fue capturado mucho tiempo. Arturo, ¿por qué a estas alturas aún no tenemos la suficiente verdad y la suficiente justicia? Bueno, pues desde el mismo flanco del gobierno, los que estuvieron a cargo de la investigación, el subsecretario Encinas, el fiscal, pues se planteó que la barrera con la que se encontró la investigación para llegar realmente al fondo, que fue lo que ofreció el presidente López Obrador, pues fue una barrera verde, fue la barrera de las Fuerzas Armadas, que impidieron que se conocieran muchos de los detalles. Entonces, ya en los últimos tiempos, lastimosamente, el discurso desde el gobierno federal fue que lo importante era encontrar a los jóvenes. Eso no se ha conseguido. Es decir, ya no solo encontrarlos y reparar el daño, garantizar la no repetición, en fin, todo lo que tiene que acompañar, realmente resarcir o mitigar esa herida. Pues evidentemente hubo ahí una decisión que
otra vez volvemos a la clásica del presidente, optar entre inconvenientes, y se optó por el inconveniente de denostar, de acusar a las organizaciones de derechos humanos y a los defensores de las víctimas de Ayotzinapa de ser los culpables de que los presos salieran libres, y una serie de acusaciones que no tienen sustento realmente, porque estamos hablando de personas con trayectorias muy limpias en el mundo de los derechos humanos, en fin, pero pues ahí se toparon con el caso. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, tu reflexión respecto a Ayotzinapa casi a 10 años. Pues creo que tenemos que estar conscientes de que incluso legalmente el delito de desaparición forzada no termina. Así que no puede pararse la investigación, no es una concesión política, sino que es un delito que se sigue cometiendo contra las víctimas hasta el momento en que no sepamos de su paradero. A lo que acaba de decir muy bien Arturo, que pinta el lugar con el que topó la vocación o la voluntad política de López Obrador y de la 4T de dar con los muchachos y de resarcir y de reparar el daño, sumaría que tal vez lo más doloroso es que el proceso de distanciamiento de la 4T con Ayotzinapa también ha sido acompañado por una creciente incomprensión del obradorismo. Es un muy importante pulmón de dignificación en este país, ese obradorismo de abajo, un muy importante proceso de incomprensión creciente del obradorismo respecto a la causa Ayotzinapa. Y a mí me dolería mucho pensar que este 26 no salgamos muchísimos a marchar, ¿no? Y no haya muchos obradoristas marchando. Yo esperaría que no los dejemos solos. No solo el crimen sigue impune, el crimen de desaparición forzada, sino que hay víctimas que merecen que caminemos las calles otra vez con ellos, ¿no? Me duele de pronto oír comentarios que exigen que los normalistas deberían cuidar no romper, deberían cuidar la altisonancia de sus protestas, deberían no hacerle el juego a la derecha, y un conjunto de exigencias que ojalá en esta década de la desaparición de los 43, pues podamos volverla a poner a donde está, ¿no? Fue el Estado y sigue siendo el Estado, independientemente de quién ocupe el gobierno, el que tiene que darnos verdad y justicia. Perdón, hoy traigo un relajo yo mismo con el micrófono. Federico, sobre este mismo tema, ¿cuál es tu reflexión a 10 años de Ayotzinapa y en el contexto actual en el cual parecen exacerbados los ánimos y donde a veces la bandería partidista, la bandera partidista, hace que a veces tratemos de cerrar los ojos ante realidades y justificar procesos que están a la vista? Pero en fin, ¿cuál es tu punto de vista, Federico? Gracias, Julio. La segunda parte de tu pregunta para mí es un tema cenital de discusión, que debería ser un tema cenital de discusión pública, que es justamente el tema de la discusión pública. ¿Cómo vamos a discutir, deliberar entre nosotros si estamos empezando a sustituir de manera creciente? Pues si esto fuera un fenómeno aislado, no me preocuparía demasiado. Pero estamos empezando a sustituir los argumentos por los estigmas. Es decir, la opinión de tal no cuenta porque sería un buena ondita, la opinión de tal no cuenta porque le hace el juego a la derecha, la opinión de tal otro no cuenta porque evidentemente es un agente del enemigo, y así esto está creciendo, no está disminuyendo. Podemos remitirnos al origen de por qué esto es así, no hay tiempo en esta intervención y no fue el núcleo de tu pregunta. Vuelvo a Ayotzinapa, pero señalando que Ayotzinapa, la reforma del Poder Judicial y todo se ha abaratado y se ha convertido en territorio de disputa de este México partido. No partido en 50 y 50, sino partido, si se quiere, en un 70-30, pero partido. Partido donde todos los temas son excusa para imponer un cacho de territorio más en la disputa política que estamos viendo. Entre lo que podríamos, de manera reduccionista, pero para explicarle a la gente a qué me refiero, decir que es el obradorismo contra el antiobradorismo. Dejo acá este comentario, pero como se notará, es algo que me preocupa particularmente. Lo de Ayotzinapa, pues,
coincido absolutamente con lo que ha dicho Tere, con lo que ha dicho Arturo. Hay que, primero que nada, remarcar que es un crimen que está presente, que es actual, que no se ha disuelto. No se sale a conmemorar a Ayotzinapa, se sale a reclamar justicia sobre un crimen que está abierto. Es una herida social, como muy bien señalaba Arturo, pero aparte es un crimen, es una violación de la ley flagrante. Espero yo que no entre también en la bolsa de los inconvenientes con los que después se convierte la justicia también en moneda de cambio, pensando en la causa última. Entonces, es un tema crucial que hace a la esencia de un país que quiera ser libre. No se puede ser libre si el tema de Ayotzinapa, que es, lo decimos siempre, herida que representa tantas otras heridas, caso emblemático y paradigmático de una tragedia que se sigue perpetuando, no se soluciona. Al no solucionarse o al no confrontar ahí sí con el verdadero establishment, con los verdaderos poderes a los que hay que plantarle cara alguna vez y desafiarlos, si eso no se produce, bueno, se perpetúa este crimen. Son dos crímenes, con esto cierro, siempre lo digo. El primero es la desaparición forzada de los estudiantes y el segundo es la verdad histórica. Sobre el primero tenemos poca información, porque algunos de los perpetradores están en el Estado y no la quieren dar. Pero sobre el segundo tenemos mucha más información y no se pudo avanzar. La justicia ahí se topó. No es que se topó la verdad histórica y la memoria, se topó la justicia contra el poder militar. Bien, Federico, gracias. A partir de lo que acaba de decir Teresa Rodríguez de la Vega, respecto a esas voces que dicen que no haya violencia verbal, que no haya excesos, que no haya estridencia, en algunos medios de comunicación ya se está publicando que vienen días aciagos en los cuales va a haber actos fuertes de protesta. Ante ello yo pregunto, aunque no nos detenga, podemos detenernos lo que queramos en esta respuesta, pero a lo mejor es complementaria de lo que ya hemos estado hablando. Arturo Cano, ¿cómo hacerse escuchar y cómo avanzar en un proceso en busca de verdad y justicia como el de Ayotzinapa si las vías institucionales no ofrecen no solo la solución demandada por los familiares y los activistas del caso Ayotzinapa, sino de una sociedad en general que tiene esa herida abierta? ¿Qué es lo que provoca esa incapacidad institucional para dar este tipo de respuestas, Arturo? Pues evidentemente la falta de voluntad política o el cálculo de que podría resultar riesgoso para las Fuerzas Armadas o para personajes involucrados que se llegara al fondo de los asuntos. Las madres y padres de Ayotzinapa, los muchachos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, han ensayado todas las vías de todos los caminos posibles. La denuncia pública, la investigación, la búsqueda, se han sentado cuantas veces han sido requeridos con las autoridades desde los niveles inferiores hasta el presidente de la República. O sea, no se puede decir que del lado del movimiento de Ayotzinapa no ha habido disposición y voluntad para explorar todos los caminos jurídicos, legales, políticos, para llegar a una solución del caso. También, por otro lado, tenemos el comportamiento que no es de este sexenio, sino prácticamente ligado a toda su historia, pues del radicalismo de los jóvenes de las normales rurales en sus movilizaciones. En los últimos años hemos visto además que hay una suerte de aprendizaje social, porque frente a delitos del fuero común, por ejemplo, ya los ciudadanos frente a una desaparición, la posible liberación de un violador, en fin, hay ciudadanos, familias que convocan a sus vecinos y que bloquean calles, bloquean avenidas, porque la experiencia les ha ido enseñando que solamente de esa manera las autoridades voltean a verlos. Uh-huh. Entonces, cuando los caminos del diálogo, la justicia, la legalidad
Digo, lo digo por quienes reclaman, ¿no? De que, pero esta no es la manera. Por ejemplo, cuando lanzaron ahí algo en una puerta del Palacio Nacional, esa no es la manera, esos vándalos, y ya se empezó a escuchar en ciertos sectores del obradorismo un tono muy similar al que utilizaban priistas y panistas para referirse a los obradoristas, cuando los obradoristas estaban en las calles. O sea, el tono de vagos, huevones, vayas a trabajar, quién sabe quién los manipula, detrás de ustedes está fulano, sultano. Por supuesto que existe la posibilidad de que haya movilizaciones, digamos, que no sean auténticas, pero muchas de las movilizaciones sociales o de la conflictividad social que hemos visto en los últimos tiempos tiene que ver con que la respuesta de los ciudadanos a la incapacidad de las autoridades, a la negligencia o el desdén de las autoridades, pues ha sido salgo y bloqueo una calle porque es la única manera en que me hagan caso y que mi hija aparezca. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, me quedé con esa impresión o con esa tentación de preguntarte hasta dónde la expresión de una protesta, en este caso 10 años de lo de Ayotzinapa, tiene las condiciones para un desbordamiento de lo institucional en el momento en el que esa institucionalidad no responde. Me parece incluso, recuerdo lo que ha sucedido con muchas manifestaciones de mujeres que protestan airadamente, activamente, en términos desbordados en ocasiones, frente a una institucionalidad que no atiende y no resuelve sus problemas ni ayer ni ahora, y que no los escuchan plenamente. ¿Qué opinas de esos riesgos de violencia que algunos avisoran para la próxima semana, Teresa? Mira, yo creo que en el tema Ayotzi, las movilizaciones por la década de la desaparición, tenemos que ser ahí sí puristas y principistas. Yo creo que siempre que la derecha hipócrita, cínica y descompuesta y podrida que tenemos intente utilizar a los jóvenes para llevar agua a su molino, hay que señalarlo con el dedo bien, indicando hacia dónde. Pero eso se le señala a la derecha, no se le señala a los jóvenes. Me parece que la rabia sobre la que sin duda se pueden montar provocaciones y infiltraciones, sin duda, siempre ha pasado. Pero la rabia tiene raíces auténticas y no solo tiene que ver con la falta de esclarecimiento puntual que topó con el ejército, sino también con el cúmulo de agravios simbólicos que en el caso de Ayotzinapa se han posado sobre el crimen de la desaparición. Y me refiero no solo a la no puesta en discusión de la centralidad de personajes como Harfuch, sino también a que la exaltación de las Fuerzas Armadas, que es uno de los sellos que no nos esperábamos de la 4T y que ya lo tenemos en la mesa, la exaltación de las Fuerzas Armadas agravia al pasado y a la memoria histórica de la izquierda de este país. Y creo que ese agravio también pesa en la forma en la que la gente protesta. En el caso de las mujeres también tenemos muchos agravios acumulados, pero en este caso en particular no solo es el agravio de la incomprensión hacia un sector movilizado, sino también es un echarle sal a una herida que en este país sigue supurando, que son crímenes cometidos por el ejército que no han sido esclarecidos y que más allá de no haber sido esclarecidos carpetazo, ahora nos tenemos que soplar la exaltación de las Fuerzas Armadas, que pueden ser otras, distintas, lo que quieran, pero la exaltación es un agravio simbólico sobre el cual se posa también la rabia desde la cual podemos explicarnos o a partir de la cual podemos explicarnos la expresión de algunas manifestaciones. No son las formas de manifestación de los normalistas las que exceden los límites institucionales. Los límites institucionales están excedidos toda vez que no se logró conseguir verdad. Y no solo no se logró, sino que se permitió, por ejemplo, que hoy día haya militares intentando hacer causas contra los civiles que intentaron esclarecer. Entonces tenemos una situación de, más allá de la no resolución concreta,
del no castigo a los responsables de la desaparición y de, como dice muy bien Federico, la construcción de la verdad histórica, revictimizante y todo lo que sabemos, sino además esta exaltación simbólica que agravia todos los días al lado de la insensibilidad, me parece, e indolencia con que desde el discurso oficial se intenta desacreditar a quienes han venido acompañando a las víctimas. Bien, gracias, Teresa. Federico, ¿qué opinar sobre este tema crítico y continental, mundial? O sea, la protesta social, sus límites, su desbordamiento frente a la incapacidad institucional, represiva o elusiva de hacer justicia en temas centrales. ¿Qué pensar sobre esto, Federico? Primero, rescatar la intervención pasada de Tere. Ella ya sabe que soy su fan, no estoy diciendo nada que no se sepa. Es una síntesis muy precisa y muy buena. El tema del agravio es fundamental, que no lo olvidemos. En cuanto a lo otro, se especula muchísimo el agravio, quiero decir, de la exaltación de las Fuerzas Armadas como agravio a una injusticia que no ha llegado. Bueno, se habla mucho, la gente que entiende la teoría política ha propuesto que estamos ante una crisis del sistema capitalista o neoliberal que está produciendo una avanzada neofascista sobre las democracias liberales. Esta avanzada neofascista que lo vemos en el deterioro del derecho internacional, las violaciones a derechos humanos aplaudidas en el Congreso de los Estados Unidos, eso no es simplemente una anécdota, eso es signo de una época donde se están deteriorando ciertos valores fundamentales, ciertos códigos además según los cuales se establecían reglas del juego democráticas. En ese sentido vemos una amenaza que en México no está tan evidenciada porque no ha vivido por suerte México, aunque le ha tocado un pasado siniestro que a veces quiere revivir como con el... No quiero calificarlo porque últimamente estoy proponiendo que no usemos calificativos, pero qué tentado estoy de poner un calificativo a Zedillo, este hombre que viene a recordarnos un pasado con un nivel de desprecio y impudicia por lo que él mismo representa. Este avance, repito, de concepciones muy de ultraderecha, donde se han roto los pactos democráticos, que en México no vemos tan frontalmente, son una amenaza, sin duda, son una amenaza a una convivencia que creíamos se había establecido de alguna manera en nuestros países, en la región y en el mundo. Ante eso vemos desbordamientos justamente de sectores de la población cuyos reclamos no son del todo atendidos. Vemos, esto convive con la revolución feminista, acaso la revolución justiciera más importante que hemos atestiguado en las últimas décadas ya, o años, y hay como una ensalada de bronca, de crisis de representación política que se suma al avance descarado de los ricos del mundo, que dicen yo voy por el litio allí donde lo haya, yo voy por la democracia allí donde me estorbe, yo voy por el anarcocapitalismo porque puedo usar un país como la Argentina entera para hacer un experimento social a ver qué nos resulta, y en Davos aplauden el experimento social que implica pegarle a los jubilados y rociarle gas pimienta a la cara a una niña, y lo que estamos viendo en Argentina, que es una atrocidad, es un retroceso brutal, esa sociedad que había reconquistado la democracia y que ahora vemos cómo está retrocediendo de esta manera en derechos. Bueno, nos habla también de los signos de nuestros tiempos. Yo creo que se inscribe el obradorismo en una resistencia más bien menos articulada, más articulada también a eso, y que concibiendo esa batalla contra un enemigo tan poderoso, se inscribe la justificación a ciertas cosas que a mi modo de ver la tienen más o menos, como sería la justificación que sustenta la reforma del Poder Judicial. Perdón si me extendí, pero bueno, tu misma pregunta, Julio, nos abre una serie de puertas de reflexión, porque también tenemos que ponerle, pienso yo, humilde y ciudadanamente, algún límite al pragmatismo, porque si no nos confundimos ya con aquello que vamos a combatir. O sea, el pragmatismo, por más fuerte que sea el enemigo, tiene que tener un límite. Yo creo que la ley es un límite y la defensa de la democracia es otro límite. A estas bestias no las resistimos con una narrativa virulenta y tonta como la que ellos usan, las resistimos con más democracia. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, pues vamos a temas más amables, más suavecitos. Por ejemplo, la carta de Genaro García Luna, que tiene una serie de ingredientes y de detalles
que no sé a qué te muevan a ti, Arturo Cano, si a risa, a llanto o a qué reflexión, y la respuesta del propio presidente López Obrador, que dice, bueno, pues tan sencillo como presentar las pruebas. ¿Cómo ves este nuevo episodio de toda esta larga telenovela, Arturo Cano? No sé qué me quiso decir mi hija cuando comentamos la carta de García Luna y me dijo, para ser hombre tiene buena letra. No, bueno, le faltan muchos acentitos y hay una redacción descuidada, ¿no? Me parece que pues es una pieza más de esta historia que estamos viviendo ya desde que varios medios de comunicación extranjeros publicaron aquella nota sobre la investigación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y pues es una cosa más. Fue interesante escuchar al reportero que entrevistaste de La Opinión, García. Jesús García, quien pues ha seguido el caso con mucha puntualidad y que le baja los humos a las pasiones que acá se desataron, sobre todo en las redes sociales, en torno a las grandes revelaciones, porque pues es quien ha seguido el caso, dice, pues ahí no hay nada nuevo y lo que pueda haber público, que es lo que dice García Luna en la carta, pues es lo que estuvo en las audiencias del caso. Curiosa casualidad que haga pública esta carta a unos días de que se le dicte sentencia y una más, pues que coincida con la aparición en el escenario del expresidente Zedillo. Hoy en la mañana, como era de esperarse, pues el presidente la desestimó, habló de la carrera de García Luna como espía, dijo que durante sus largos años de opositor, pues a él lo espiaron todo el tiempo, entonces que pues García Luna tiene todo sobre él, todo sobre el actual presidente de la República. Creo que es agregar una nueva pieza a una estrategia o a una campaña que se concretó en esa etiqueta de narcopresidente, pues es una prueba nueva de la desesperación y de la falta de un camino adecuado por el lado de la oposición. Y ahí me refiero al uso de la carta, al uso que le da la oposición. Otra cosa será preguntarnos cuál es la intención de las autoridades que tienen bajo custodia a García Luna de dejar pasar esa carta sabiendo que se va a hacer pública. Y creo que la pregunta en el fondo es cuándo tendremos un sistema de justicia lo suficientemente robusto para que los corruptos mexicanos y los narcotraficantes mexicanos puedan ser juzgados en México. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas sobre este tema de García Luna, su carta y la respuesta del presidente López Obrador? Suscribo el comentario de la hija de Arturo porque efectivamente no parece letra de varón, muy redondita, muy... ¿Que los hombres escribimos muy feo, Teresa, o qué? O sea, bueno, además de que la escritura y la caligrafía es muy cultural, es muy, muy cultural. O sea, en México tenemos desde algunas generaciones una caligrafía muy redondita, muy script, cuando se abandonó la cursiva, pero sí hay además rasgos que señalan el género de las personas que escriben. A mí también me llamó la atención. Eso y la ortografía, por supuesto. Añadiría solo una cosa a lo que ya dijo Arturo. Me parece que la carta de García Luna viene a ser una voz más en este muy descompuesto coro de la derecha, ¿no? Si nos lo imaginamos como un coro, sería como una cosa que suena muy feo, ¿no? Por un lado estaría gritando, porque necesariamente gritaría Anabel, por otro lado estaría Zedillo, por otro lado estaría el Mayo Zambada, por otro lado García Luna, en un coro ya así como de, híjole, ¿a quién más van a sacar debajo del tapete, no?
Pero además de eso, me parece que el contenido de la carta de García Luna es muy interesante, porque algunas, por supuesto que Loret de Mola y compañía subrayaron ahí con amarillo la parte en la que repite lo que ya dijeron las filtraciones, lo que ya ha intentado decir Anabel, y que no dice mucho más que el hashtag narcopresidente, o sea, no tienen mucho más contenido que lo que cabe en esos caracteres del hashtag. Pero además de eso, la otra parte está dirigida a argumentar que todo el caso suyo lo armaron sobre la base del testimonio de gente a la que no se le puede creer. Es decir, una bola de delincuentes impresentables me dijeron y me culparon a mí, sobre esa es la única base sobre la cual me van a sentenciar. Y en el momento en el que se refiere al narcopresidente, lo hace sobre la base de lo que dijo el Mayo Zambada y él mismo. Entonces, es como muy paradójico, ¿no? Que se diga víctima de testimonios de delincuentes impresentables a los que no les deberíamos dar crédito y al mismo tiempo piensen sus asesores que le podemos dar crédito a García Luna. Me parece una cosa bastante irrelevante en el sentido de su capacidad de incidir en la configuración política de la sucesión presidencial, y además me parece que, como en otras ocasiones, le queda muy cómodo al presidente salir a decir presenten pruebas, toda vez además de que ha habido una relación institucional del Estado norteamericano con el Estado mexicano que no parece hacer plausible la idea o la hipótesis de que tuvieran alguna información que de alguna manera incrimine a López Obrador, porque vaya que lo hubieran utilizado. Y al contrario, ¿no? Anuncian que va a venir la primera dama a la toma de posesión de Claudia, es decir, hay una normalización de la relación institucional que despeja cualquier duda que se pudiera posar sobre este asunto. Pero bueno, más allá de eso, me parece que el concierto de personajes impresentables que están intentando incidir, y además se receta, además de escuchar su opinión sobre la reforma al Poder Judicial, pues es también testimonio de lo que está pasando con las voces de derecha en el país. Bien, gracias. Oye, Julio, es un coro de corifeos donde García Luna viene a ser el cori horrible. ¿El cori qué? Horrible. Cori horrible. Órale, pues. O sea, entre los corifeos es el cori horrible, porque ¿en qué ayuda a una narrativa de la oposición que García Luna se sume a estas acusaciones o a este tren de la etiqueta, ¿no? Claro, cori horrible como grado superior de lo corifeo. Muy bien, Arturo. Gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas sobre este mismo tema, por favor? Poquísimo que agregar. Lo que ha quedado claro con la carta es que el destino literario de García Luna ha fracasado y que lo que tiene es solamente un destino carcelario. Parecen patadas revanchistas y vengativas de un hombre que está entre muy estresado, eso sí es evidente, cuando él hace la descripción de todo el mundo carcelario que lo rodea. Ahí sí quizás hace uso de cierto sentido literario, pero uno tiende a pensar que no, que está describiendo la realidad funesta que significa toda cárcel y vivir allí, y es un hombre que está muy desesperado, que no ha logrado revertir o conseguir que el juicio se vuelva a armar, tal cual lo había pedido su cuerpo de abogados, y es parte de una bronca ya. Vuelve a formar parte, como yo comentaba antes, según mi criterio, de el obradorismo contra el antiobradorismo, es decir, todo evento jurídico, legal, político, toda anécdota se lee bajo esa lente ya, porque sus propios protagonistas contribuyen a esa lectura, por supuesto, que es lo que acaba de hacer García Luna. No. Hay que ver, como dice el presidente, si están los videos, que los muestren. Ni Anabel, ni el otro hombre Golden, ni muchos más, ni la DEA, nadie ha logrado poner sobre la mesa una evidencia que permita a la ciudadanía, a la opinión pública, confirmar lo que son, evidentemente hasta el momento y por esa misma razón, calumnias contra el presidente López Obrador. Bien, gracias Federico. Arturo Cano, ya está en la agenda, ya está el tic-tac del reloj moreno rumbo a la elección de su próxima dirigencia.
todo apunta abiertamente desde un principio y hasta este momento en que todo está encaminado a que la actual secretaria de Gobernación sea la próxima dirigente de Morena. Ya el propio presidente López Obrador dijo que entiende que el próximo viernes pedirá licencia a su cargo. Así es que es de alguna manera una designación o elección pues prefigurada. Y por otra parte se habla de que podría entrar como candidato a la Secretaría General Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual presidente de la República. ¿Cómo ves todo ese proceso? ¿Hacia dónde va? ¿Qué nos comentas, Arturo? Pues primero hay que destacar el relevo generacional, son jóvenes de Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, muy, muy jóvenes, nacidos, crecidos en el morenismo, pero yo sí me pregunto si no sería para ellos mismos como dirigentes de la fuerza mayoritaria del partido mayoritario en este momento, si no sería mejor para ellos ir a un proceso que tuviera algunos rasgos democráticos y no pues de esta forma que se hizo como un anuncio casual y una entrevista de prensa donde ella anuncia sus intenciones y luego el presidente hablando en la mañanera de la posibilidad de que su hijo vaya a alguna posición. Recuerdo que cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia del PRD, lo hizo en una elección interna complicada, él era el favorito, pero no contendió contra figuras sin importancias. Sin importancia estuvieron frente a él Eberto Castillo, si mal no recuerdo, Amalia García, estaba también por ahí Jesús Ortega, que al final hizo una alianza y fue en fórmula con López Obrador, y pues así fue como él llegó a ser presidente de un partido. Entonces me parece que Morena, que comenzó eligiendo en una asamblea a su primer dirigente, resultó Martí Batres, que por cierto contendió contra la madre de quien será la dirigente, con Berta Luján. Después pasó una encuesta con Mario Delgado, ¿no? Después de ese periodo muy extraño, oscuro, en el que Jacob Polewski fue la dirigente del partido, y ahora pues de plano ya ni encuesta va a haber, van a llegar directamente. Andrés Manuel López Beltrán ha sido una figura en el partido, aunque no haya sido una figura pública en todas las ocasiones, porque ha estado encargado de tareas políticas que requieren de alguna manera cierta discreción. Yo recuerdo, no sé si haya una anterior, que su primera o una de sus primeras apariciones públicas como dirigente partidista fue en el marco de la discusión de la reforma energética de Peña Nieto, luego de que Andrés Manuel López Obrador le dio un infarto y fue a dar al hospital. Se le esperaba a Andrés Manuel como cabeza de ese movimiento de resistencia contra la reforma energética, y pues ya no apareció. Entonces ahí en los alrededores del Senado alguna vez me tocó ver cómo llegaba este joven López Beltrán y cómo tomaba la palabra, lo que no era usual en el comportamiento político de él. Entonces ahora, si tiene ese cargo, si se confirma que él va a la Secretaría General del partido, pues tendrá que hacer política de otra manera, bajo un mayor escrutinio público, porque tendrá encima los reflectores de los medios de comunicación y la atención del público en general. Bien, gracias, Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas sobre ese proceso interno de Morena? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones, qué significado tiene este cambio generacional del cual habla Arturo Cano y la figura muy sujeta al análisis en estos momentos de Andrés Manuel López Beltrán? Teresa. Bueno, creo que el recambio generacional de Morena es uno de los fenómenos más interesantes de este tránsito de sexenio, porque la izquierda partidaria en este país por primera vez va a estar protagonizada por una generación que no viene del cruce entre la corriente democrática del PRI y el movimiento comunista o los movimientos
sociales de los 80s, ¿no? Ese extraño cruce en el que devino o del que derivó el PRD. Y entonces estamos ante unos jóvenes y algunas jóvenes dirigentes. Citlali Hernández es un ejemplo muy concreto, que ya se formaron en el morenismo y más particularmente en el obradorismo. Es el caso de Luis Alcalde, es el caso, reitero, de Citlali Hernández y es el caso, por supuesto, del propio hijo del actual presidente. Yo creo que las cosas al interior de Morena están muy claras en términos de que Luisa va a la dirigencia nacional y en todo caso Andrés hijo iría a la Secretaría General, y la gran incógnita es si esto está acompañado por un proceso de consolidación de los mecanismos de decisión más allá del sondeo, porque parecería que no va a ser necesario en esta ocasión, porque no habrá más candidatos, ¿no? Pero más allá de la encuesta con la que han venido tomando algunas decisiones importantes, lo que importa un poco en la clave de lo que estaba intentando plantear Armando Bartra en un cachito que logré escuchar, que pusiste antes de la mesa de periodistas, lo que importa me parece más allá de quién quede, porque me parece bastante planchado ya la designación de Luisa Alcalde, lo que importa es ver qué tan acompañado va a estar de un momento de corte de caja del instituto que es Morena, ¿no? Del instituto político, en términos de cómo se va a conformar el nuevo equipo de la dirigencia, si esto también ya está planchado, si eso va a depender mucho de Luisa o si de alguna manera va a haber algún empuje desde la base morenista, que ha sido bastante maltratada, pero ha sido maltratada en un contexto electoral en el que, híjole, de pronto el fin justificaba los medios, y entonces allí en donde tuvieron que dar una candidatura, y entonces el que había estado trabajando en ese territorio tal vez se quedó en ascuas. Bueno, yo me auguro que el proceso de relevo en la dirección política de Morena cuide más a la base morenista, que finalmente es la base que hizo trabajo en territorio, que es gran parte de lo que explica el contundente triunfo que obtuvieron en urnas, ¿no? Entonces, bueno, veremos, ¿no? Lo que sí ya sabemos es que el presidente va a estar no solo alejado físicamente del Congreso, sino que va a estar en otras dando noticia, ¿no? Va a ser una gira de la que tal vez ahorita podamos hablar, pero va a estar en otras dando otra noticia, ¿no? Y eso creo que es una buena señal, ¿no? Va a estar, por supuesto, ahí Andy, pero López Obrador hoy se declaró incluso bastante como no enterado de los tiempos internos de Morena, y eso me parece saludable. Bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, sobre este tema, Morena, sus nuevos dirigentes, sus procesos y significados e implicaciones, Federico. Trata de decir una obviedad, pero que nunca está de más a veces repetir obviedades. Cualquier ciudadano tiene derecho a hacer uso de sus, precisamente, derechos políticos, y Andrés Manuel López Beltrán es un ciudadano más, se apellide como se apellide. Si el pueblo lo quiere y lo promueve y lo apoya, se convertirá en un líder del morenismo. Él tendrá, y esto lo ha dicho el propio presidente, que demostrar con valía propia, con conducta y con liderazgo y con pruebas que apoyen que su apellido está ligado también a la consecución de cierto programa y de ciertos ideales. Palabra pecaminosa casi la de ideales hoy en día. Entonces, adelante, que bien. Yo creo que se desperdicia Morena una oportunidad de dar, en este momento de consolidación y de fuerza política que tiene, yo creo que era un buen momento para dar otro tipo de recambio. No me estoy refiriendo a lo generacional y a que una mujer vaya a dirigir el partido, lo cual me parece muy bien, y además tengo una buena opinión de Luisa María Alcalde. Me refiero a una oportunidad de dar una muestra de democratización interna. Porque esas democratizaciones internas en Morena o en algunos otros institutos políticos con los que uno pueda tener más o menos empatía, en mi caso la tengo, siempre hablan de que hay una circunstancia urgente que impediría tomar las medidas idóneas o ideales para cumplir con, por ejemplo, procesos de
agudización de la democratización interna del partido, o sea, de ir hacia procesos donde la militancia precisamente pueda ser protagonista de ese mismo partido al cual le ha dedicado tantísima energía, recursos y esperanzas. Esta era una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Se dirá, claro, pues que no había figuras que quisieron contrastar, que esto está consensuado ¿por quién? Pues por la cúpula, por supuesto, y que de esa manera se deberá proceder. Bueno, veremos el nacimiento, como bien señalaba Arturo, ya sabemos que Andrés López Beltrán ha sido activista de Morena, que ha jugado un rol de operación política. Ahora veremos cómo se desempeña como líder, porque va a ocupar, si es que así se concreta, una posición de liderazgo político. Bien, gracias, Federico Bonazo. Ya vamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 47 minutos, así es que nos queda poco tiempo para para cerrar esta mesa. Y bueno, yo creo que merece a lo mejor alguna brevedad analítica el hecho de este asomo de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero no sé lo que opines, Arturo Cano, de este asomo zedillista. Pues trajo cash. Trajo cash, sí. Trajo cash el presidente. Ahora parece que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a falta de héroes, a falta de figuras, pues viene un expresidente como Zedillo, y además de ser celebrado y sacado en hombros por sectores de la oposición, logra que le reinventen la biografía y que nos informen, incluso analistas y periodistas, que Zedillo hizo un gobierno extraordinario, que nos sacó de la crisis de 95, que le regaló la democracia al país, ¿no? Al permitir que otro partido que no era el suyo llegase al poder. Vamos, que Zedillo fue un gran demócrata. Entonces, todo lo que pasó en el sexenio de Zedillo, que ya no voy a volver sobre ello, porque desde la aparición o desde que se comenzó a divulgar el discurso de Zedillo, pues muchos han hecho un recuento de los episodios más vergonzosos, tristes, trágicos del sexenio de Zedillo. Pues evidentemente habla desde la herida de quien construyó el sistema judicial que esta reforma reciente pretende desmantelar. Zedillo sacó a todos los ministros de la Corte, puso nuevos, y al mismo tiempo consolidó su alianza con los poderes fácticos, le dio juego a los medios de comunicación, a las encuestadoras. Yo creo que con Zedillo fue que las encuestadoras se volvieron el oráculo de Delfos de la incipiente democracia mexicana, y no solamente logró colocar sus piezas en la nueva Corte, sino también en muchos de los organismos reguladores que se crearon en su sexenio, y negoció una reforma electoral con los dirigentes de dos partidos políticos, los dos partidos de oposición entonces, el PRD, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, y el PAN, dirigido por Felipe Calderón. Hay en todos esos recuentos de elogios sobre Zedillo, se ha dicho que estuvo dispuesto, que era tan demócrata, casi como Eliseo Peña Nieto, pensaría yo, que estuvo dispuesto a que su partido perdiera el poder. En realidad, Zedillo nunca quiso al PRI, ¿no? Trazó a los priistas, que lo veían como un tecnócrata y lo detestaban. Pero ese odio era mutuo, yo creo que era un sentimiento mutuo entre los priistas. Zedillo logró, con todos estos cambios institucionales que realizó y legales, logró el sueño de muchos presidentes, tener un poder transeccional. Nada más basta revisar los nombres en los gabinetes de los dos siguientes sexenios, de Fox y de Calderón,
para ver cuántos personajes del cedillismo tuvieron posiciones importantísimas de poder y siguieron guiando ese barco. Fue Gurría, ¿no? El que dijo que iban a estar 30 años en el poder. Sí. Bueno, pues guiando ese barco, ahí estuvieron los cedillistas. Entonces, pues sí, como decía la tía Pachita, las opiniones hay que tomarlas de quien viene. Muy bien, Arturo, gracias, Federico. Perdón, Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dice sobre este asomo de Zedillo al escenario nacional? Se me hace que esa sonrisa de Teresa es porque ya leyó que va a haber concierto de Juan Gabriel en el Zócalo el 22 de septiembre. Ándale, ya puesta, Teresa. Puestísima, puestísima. Mira, creo que esto a mí, por un lado, por supuesto que da coraje. Yo creo que Zedillo es el protagonista de mis odios más recalcitrantes contra el viejo régimen, porque es Zedillo Ponce de León de Acteal, del Fobaproa, del desmantelamiento del sistema de pensiones y por lo tanto del abandono de nuestros viejos, del charco de Aguas Blancas. De verdad es una cosa indecible, ¿no? Y entonces ahora intentar revitalizarlo, por supuesto que da coraje y vuelve a agraviar dolores del pasado. Pero más allá de eso, me parece que es muestra de que no parece ser un espontáneo, ¿no? Incluso hubo una reunión con Norma Piña y estaban las imágenes, y entonces parece ser una demostración más de que esta gente ya no le está hablando al pueblo de México, porque Zedillo no solo está muy desacreditado en términos de la corriente que hoy hegemoniza la política nacional, que es una corriente progresista, por todas estas memorias que acabo de enumerar y muchas más, sino que fue un presidente relativamente gris en términos como de su proyección e incluso su carácter transeccional también se combinó con ese personaje que rayaba entre lo discreto y lo francamente mediocre como personaje. Entonces uno se pone a pensar por qué lo traen, ¿no? Y está claro que no le están hablando a esos electores que no los votaron, no les están hablando a esas personas que ya perdieron como adhesión y como apoyo, ¿no? Entonces me parece como interesante pensar a quién le están hablando. Esa es la parte como más seria y más en términos como chuscos. Yo de veras pienso que es como un equipo de fútbol, un director técnico que dice hoy en día, en 2024, oigan, nos están poniendo una goliza, vete por el Bofo Bautista y el Kikín Fonseca para ver si esto cambia el resultado. Porque no entiendo la eficacia de proyectar hoy a Zedillo como una de las vocerías más importantes de esta etapa de resistencia post-derrota por la reforma del Poder Judicial. Entonces, no se explica y da hasta ternurita. Teresa, gracias por esta reflexión político-futbolística con mucha claridad en cuanto a ese tema. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, sobre el tema Zedillo, por favor. Espero que no se te ofenda el bofo, Tere, por lo que acabas de decir. Porque cualquiera que lo compara con Zedillo va a tener un problema digestivo. A ver, yo tuve el honor de insultar al expresidente Zedillo en las explanadas de Seúl con mi grupo El Juguete Rabioso, cuando horas después de que corría justamente el Mundial de Fútbol del 98 y traicionaron, ya habían traicionado previamente los acuerdos con el zapatismo y aprovecharon la atención pública a la Copa del Mundo para meterse en las varias incursiones que tuvo el ejército mexicano para matar indígenas en Chiapas. No lo olvidaré jamás. Este hombre no debería haberse sentado nunca en el escritorio de la Union Pacific, sino en el escritorio de un tribunal de justicia. Que venga aquí como reverberación irritada, porque está más que irritarme a mí, está irritado él a intentar modificar la historia y a intentar contarnos una evidencia que es contraria a lo que él sostiene. Pues es un gesto casi de provocación, pero de provocación pataleta, manotazo de ahogado. No tiene voces esta oposición, es verdad. Ahí también coincido con lo que dice Tere. Tendrán que ver cómo inventan nuevos líderes. No se ve en el corto plazo cómo la oposición va a generar una figura que realmente pueda ejercer resistencia a la 4T. Bien, pues muchas gracias a los tres. Tenemos espacio para un postrecito de minutito cada cual. Arturo Cano,
¿qué nos dices ya al final de este programa, por favor? Pues ya no sabe uno ni qué decir, porque en estos tiempos, Julio, estamos como decía el clásico Monsi, ¿no? Ya no sabe uno, si no entendió lo que está pasando, ya pasó lo que estaba entendiendo. Porque, mira, nada más mientras estamos aquí platicando, ya echándole ojo a las redes sociales, ya vimos a Noroña defender a Yunes y decir que no lo van a echar los Leones, ya vimos a Murat hablando contra el nepotismo, ya vimos que le dieron atrás en un nuevo paso del litigio a Katy Monreal, y que la sala regional del Tribunal Electoral validó la elección. La elección de Alexandra Rojo de la Vega. La elección de Alexandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que nos tocaron momentos estelares, y son los que estamos viviendo, y creo que vamos a acumular muchos en los siguientes días, porque este tránsito de poder, estas últimas mañaneras y lo que siga, pues nos van a tener muy entretenidos estas semanas que siguen. Sí. Así es, Arturo Cano, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito, por favor. Yo como estoy en un modo así despedida, y entonces por primera vez estoy viendo un buen cacho de las mañaneras, o sea, nunca las vi completas y en vivo, y ahora estoy así como la mayoría de los adultos de este país. Me gustaría que el postrecito fuera lo que pasó hoy en la mañanera. Dos cositas. Una, esta declaratoria del presidente que se declaró anonadado con Noroña, ¿no? Y lo tildó de un muy buen lector y sus cualidades, y me parece interesante cómo está entrando Noroña desde otro lugar muy distinto al lugar tan central y protagónico, y ya tendremos tiempo para ir viendo cómo se desarrolla este fenómeno. Pero más allá de eso, el presidente anunció muy de pasada su gira, una especie de gira que tendrá como de cierre. Y es muy interesante porque va a estar en los sitios emblemáticos, ¿no? que le ponen sello. Va a ir, por supuesto, al Tren Maya, pero va a ir a Guelatao, a la ruta de Benito, algo así le llamó, el Camino de Benito, una procesión laica. Va a ir a Pasta de Conchos, va a ir a Matamoros a poner la estatua de Catalino Garza, estos restos que se recuperaron, es decir, cosas que son muy suyas, ¿no? Y yo me quedaba pensando, oyéndolo, híjole, ojalá el presidente hubiera podido parar por Ayotzinapa en su gira de despedida. Si se hubiera hecho justicia, el presidente podría ir, como va a ir a Pasta de Conchos, podría estar ahí, y no va a pasar, y eso también forma parte del balance que tenemos que hacer de cierre de sección. Bien, Teresa, gracias. Postrecito, Federico Bonazo, para cerrar esta mesa. Voy a hacer un postrecito, propuesta delirante. A ver, en las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial vamos a terminar de ajustar como sociedad, si es que estamos de acuerdo con la idea de que todo esto significa democratizar al Poder Judicial, democratizarlo internamente, pero aportar democráticamente desde la ciudadanía. Propongo que no nos quedemos nada más en el voto que vamos a hacer el año que entra para los jueces, sino que nos involucremos cívicamente en lo que significa la reforma del Poder Judicial, que se ha convertido en un tema tabú. Opinar sobre ella te puede costar bastante caro en la discusión pública, pero creo que además de esos costos hay que hacerlo, porque allí en esa discusión, y en entender su calado, y en entender sus alcances, y en entender sus posibles pros y contras, que nadie tiene la bola mágica aquí de cristal para saber si nos va a ir muy bien, muy mal, probablemente nos vaya a la mitad, ¿no? Es decir, que se entere la ciudadanía, que la lea, que incorpore diferentes perspectivas sobre la reforma del Poder Judicial, porque la misma ciudadanía en la discusión y de la deliberación pública, que es un elemento democrático, la deliberación pública, también va a poder aportar, conocer y sacarla de este cerco de tema tabú que tiene ahorita, ¿no? De que el que se atreve a decir, oye, pero fíjate que a mí esto no me late del todo, es estigmatizado de inmediato. Yo creo que hay que romper con eso, que el pensamiento crítico es parte de lo que llamamos el estímulo del pensamiento crítico, es parte esencial
de lo que llamamos revolución de las conciencias. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias, Arturo, Teresa, Federico, y nos vemos la próxima semana. Gracias por esta ocasión. Muchas gracias. A ustedes.